Capítulo 12. A la mañana siguiente dejamos el pueblo con Emilio y Just como únicos acompañantes. Nos dirigimos hacia un pueblo situado más al norte que habíamos elegido para invernar. Los inviernos son muy crudos en esta región y queríamos estar seguros de alojarnos confortablemente antes de la llegada del frío. Ahí, como en muchas otras ocasiones, nuestros temores se revelaron infundados. A nuestra llegada encontramos un alojamiento confortable y no tuvimos más trabajo que el instalarnos. El sendero que tomamos al partir del pueblo de Emilio atravesaba la meseta y después seguía a lo largo de un barranco serpenteante que llegaba hasta el puerto de montaña, donde se encontraba el segundo pueblo fortificado que defendía la meseta. Las paredes del barranco eran verticales, de entre 100 y 300 metros de altura. Después se unían a las montañas, cuyas cimas se elevaban unos 700 u 800 metros más. En la cumbre del puerto de montaña había dos grandes rebordes rocosos que, separados por una distancia de 200 metros, dominaban y encuadraban un espacio plano de alrededor de 1 hectárea. Lo habían rodeado de una muralla de una docena de metros de altura, con 20 metros de espesor en la base y 10 en la parte superior. Esta muralla constituía una poderosa barrera. Había sido construida de tal modo que en su parte superior discurría un camino por el que podían hacer rodar gruesos bloques de roca. Desde ahí, uno podía dejarlos caer al terreno exterior en pendiente a través de un fuerte terraplén sobre el cual el sendero continuaba del otro costado del puerto. Estos puntos de caída habían sido emplazados cada 30 metros, con la inclinación suficiente para que los bloques de piedra cayeran al exterior sin riesgo de golpear la base de la muralla. El bloque caía primero sobre el terraplén, después rodaba sobre el terreno en pendiente y finalmente continuaba por el barranco unos 6 kilómetros, como mínimo, antes de pararse, si no se rompía antes a causa del fuerte impacto. Este conjunto formaba un poderoso sistema defensivo, ya que el barranco no superaba en ninguna parte los 20 metros de ancho en sus 6 kilómetros de recorrido, y su pendiente era suficiente para hacer rodar los bloques de piedra. De una a otra parte del barranco había todavía plataformas unidas, mediante senderos a los extremos de la muralla. Desde esas plataformas se podían precipitar bloques de roca hasta el barranco. Vimos un número bastante elevado de bloques, de alrededor de 4 metros de diámetro, cada uno preparados para cualquier eventualidad sobre la parte superior de la muralla. Se nos informó que nunca había sido necesario servirse de ellos. Solo una tribu, antiguamente, había intentado acceder al pueblo, pero había resultado casi aniquilada por los bloques de piedra lanzados desde las 4 plataformas situadas en la pared del barranco. Los primeros bloques se separaron de los otros en su caída, pero una avalancha de piedras barrió el barranco y arrastró todo con ellas. Los bloques que vimos sobre la parte superior de la muralla llevaban allí más de 2000 años. No se había librado ninguna batalla en el país durante todo ese tiempo. El pueblo comprendía 6 casas de 3 pisos construidas en la muralla. Sus terrazas de techumbre estaban al nivel de la cima de esta, a la que se accedía por el interior de las casas o por las escaleras que subían hasta cada terraza. Las ventanas, a la altura de la tercera planta, habían sido excavadas en la muralla y dominaban el barranco. Desde esas ventanas y la parte superior de la muralla se veía el sendero serpentear a lo largo de muchos kilómetros de montaña. Nos instalamos para pasar la noche en el tercer piso de una de las casas y, tras una cena temprana, nos dirigimos a la tenaza para ver la puesta del sol. Llevábamos allí unos instantes cuando subió por las escaleras un hombre de unos 50 años. Tras ser representado por Just, se unió a la conversación. Nos enteramos de que vivía en la aldea que habíamos elegido como cuartel de invierno y que se dirigía hacia allí. Supusimos que, como nosotros, también estaba de viaje y le invitamos a unirse a nuestro grupo. Nos lo agradeció, pero dijo que podía recorrer la distancia con mucha más rapidez que nosotros, que tan solo se había detenido en el pueblo para visitar a un pariente y que llegaría a su casa esa misma noche. La conversación versó
A continuación, sobre el templo que 3 de nosotros, junto con Emilio y Just, habíamos visitado. El hombre habló con calma y dijo: esa noche os vi sentados en el parapeto del templo. Continuó hablando y mencionó el sueño o visión que yo había tenido, tal como aparece reseñado en este libro. Para mí y mis compañeros fue toda una sorpresa, ya que no había hecho ningún comentario al respecto. Este hombre era un perfecto desconocido y, sin embargo, contó el sueño de manera vívida, tal como me había sucedido a mí. Luego continuó diciendo: te mostraron lo que nos han mostrado a nosotros. El ser humano vive en unidad mientras es consciente de ello y utiliza de manera correcta el poder y el dominio que esta conciencia ofrece. Pero en el momento en el que su ser inmortal comienza a concebir fuerzas duales, empieza a ver a través de la dualidad, malversando su poder y manifestando la dualidad, pues el ser humano es un agente libre y manifiesta todo aquello que observa atentamente. A consecuencia de ello surge la diversidad y una gran separación que se extiende por toda la Tierra. Pero se aproxima un cambio. La diversidad casi ha alcanzado su límite y la humanidad está reconociendo que todo proviene de un origen. Al reconocerlo, los seres humanos cada vez se acercarán más entre sí. El ser humano empieza a darse cuenta de que los demás hombres son sus hermanos en lugar de sus enemigos. Cuando lo acabe de comprender, sabrá que al igual que todo proviene de un origen, todo debe regresar a ese origen o hermanarse en la realidad. Luego estará en el cielo y reconocerá que el cielo significa la paz y armonía interiores creadas por el hombre justo aquí en la tierra. A continuación se da cuenta de que él es creador de su cielo o infierno. Este cielo ha sido concebido de manera correcta, pero geográficamente está fuera de lugar. Sabrá que Dios mora en su interior, pero no solo en su interior, sino también en todo lo que le rodea, en las piedras, árboles, plantas, flores y en todas las cosas creadas. Que Dios está en el aire que respira, el agua que bebe, el dinero que gasta. Que Dios es la sustancia de todas las cosas. Cuando respira, está respirando a Dios al igual que respira aire. Cuando comparte los alimentos, también está compartiendo a Dios. No es nuestro deseo crear nuevos cultos ni sectas. Sabemos que las iglesias existentes son suficientes y que son los centros lógicos para tender las manos y ayudar a las personas a conocer a Dios a través del Cristo que habita en todos. Quienes pertenecen a las iglesias deben darse cuenta de que éstas ejemplifican una única cosa, la conciencia de Cristo en toda la humanidad. Si llegan a verlo, comprenderán que la diversidad únicamente radica en la mente mortal del ser humano y no en la iglesia. ¿En qué se diferencia entonces una iglesia o sociedad de la otra? El pensamiento de diversidad solo existe en la mente mortal del ser humano. ¿Ya veis a lo que ha conducido esa diversidad? A grandes guerras, al odio intenso engendrado entre naciones, familias e incluso individuos. Y todo porque una u otra iglesia organizada ha creído que su credo o doctrina era mejor que el de esta o aquella. Y no obstante, en realidad todas son la misma, pues todas conducen al mismo lugar. No es posible que cada una tenga un cielo propio, pues de ser así, cuando un ser acabase en una organización eclesial en particular y estuviese listo para recibir su recompensa, se vería obligado a pasar el resto de su existencia abriéndose camino entre un laberinto de cielos, en busca de ese concreto cielo al que estaría destinado. Las organizaciones eclesiásticas y quienes están asociados con ellas deben acercarse, cada día más, hasta que llegue el momento en que todas no sean sino una. Y cuando todas sean una, no habrá necesidad alguna de organización. No obstante, la culpa no reside totalmente en las organizaciones eclesiásticas. Poca gente ha despertado al entendimiento de lo que la vida les tiene preparado. Vemos que la gran mayoría va a la deriva por la vida, insatisfecha, aturdida, aplastada e incierta. Todo el mundo debe aprender a vivir y a expresar, desde su propio centro vital, de manera decidida y precisa, los dones que Dios les ha concedido. Nadie puede expresar tu vida en tu lugar y nadie puede decirte de qué manera debes hacerlo. Igual que el Padre vive en sí mismo, también permite que el Hijo viva en sí mismo. Un alma no puede alcanzar esta comprensión y seguir vagando a la deriva, pues el propósito de la vida se revela en el privilegio y la oportunidad de expresar al Dios del interior. El ser humano es y debe ser la imagen y semejanza divina de sí mismo, y ese es el objetivo de Dios para el ser humano. Expresar lo que Dios ha concedido para él debe ser el principal propósito del ser humano en la vida.
Cuando Jesús se hallaba en lo alto de la montaña y sus discípulos se le acercaron, él pronunció palabras de sabiduría. Su conciencia despertó a la realización y quedó enraizado en esa resolución tan elevada de que el ser humano solo puede desarrollarse al máximo si está firmemente arraigado en el terreno. El poder de Dios en su interior solo puede manifestarse como auténtico deseo cuando está firmemente enraizado en el alma del ser humano. Todos debemos saber, como sabía Jesús, que el primer impulso espiritual hacia la manifestación es el deseo de expresar. Dijo Jesús: bienaventurados los pobres de espíritu, comprendiendo que cualquier limitación en la vida que puede crear en el individuo el deseo de superarla y liberarse de ella es buena. Supo que la necesidad es una profecía ineluctable. Consideró toda necesidad como un terreno preparado para recibir una semilla. Si ésta se plantaba y luego se le permitía crecer y brotar, colmaría la necesidad. Se malentiende el papel del deseo o la necesidad en el desarrollo de la vida. Algunos grandes maestros enseñan que el deseo debe extinguirse del corazón. Jesús dijo: qué desgracia la vuestra, que estáis satisfechos. Si estás satisfecho, estás paralizado. A fin de entrar totalmente en contacto con la vida, debemos intentar expresar la vida completamente en cada momento. El deseo de hacerlo es lo que precisamente nos lleva a ello. Cansado de arrastrarse por el polvo de la tierra, el ser humano anhela volar y ese anhelo hace que descubra la manifestación de la ley que le permitirá elevarse por encima de sus limitaciones actuales. Al hallarla puede ir donde la plazca, sin pensar en el tiempo o la distancia. Se dice que el hombre propone y que Dios dispone, pero es al contrario, pues Dios propone y el hombre dispone. Si el hombre tiene esa disposición, entonces puede hacer todo lo que Dios hace. ¿Es que el Hijo no puede hacer lo que hace el Padre? El fracaso de los objetos externos a la hora de aportar satisfacción hace que el alma busque el poder en su interior. Entonces el individuo puede descubrir que yo soy. Puede saber que en su interior radica todo el poder necesario para satisfacer el alma, para colmar todas sus necesidades y deseos. Este conocimiento puede no sobrevenirle hasta que se vea arrastrado por las bofetadas de la vida, que le llevarán a buscar ese piano interior de paz y calma. Cuando sabe que yo soy, es la satisfacción de su deseo, el deseo que ha colmado. Buscar fuera de Dios la satisfacción del deseo es una tontería. Para superarse, el ser debe completar dicho desarrollo. ¿Qué comprensión, qué despertar es conocer el yo soy? Saber que en el interior de cada uno es donde se encuentra el poder, la sustancia y la inteligencia que da forma a todas las cosas. Saber que en el momento en que expresamos de manera inteligente una idea de deseo, precisa y autentica el poder, la inteligencia y la sustancia del espíritu fluyen hacia ella y la manifiestan. ¿No son todos ellos tesoros del cielo que aún no hemos contemplado? Aquí, en lo informe, radican infinitos tesoros ocultos de nuestro interior. Qué claro resulta todo esto para quienes han descubierto la perla. Piensa, busca primero el reino de Dios y su rectitud, y todas esas cosas te serán añadidas. La razón por la que se añaden es porque están constituidas de la propia esencia del espíritu. Antes de que pueda manifestar lo deseado, la conciencia debe descubrir primero al espíritu. El que ha despertado percibe el principio creativo en su interior. A continuación ve, y esa comprensión es la oportunidad de su vida. Tiene una visión o se hace consciente de sus posibilidades o de las posibilidades que se abren ante él. Con el conocimiento de que el poder creativo está en su interior, recuerda el deseo de su corazón y éste se convierte en un ideal o un molde que atrae más energía y sustancia para llenarse. Yo veo es la concepción del alma, es la tierra prometida, el sueño hecho realidad, hacia donde el alma mira, henchida de fe. Aunque todavía no sea conscientemente comprendido, acabará adoptando una forma visible, pues cumple la ley. Puede que haya que atravesar y superar muchas experiencias llenas de sequedad. Eso hace que el alma sea digna de la reconciliación. Al entender la visión como una tierra prometida, un ideal de lo que hay que manifestar o de lo que se convertirá en real, el alma solo verá el bien, que es el objeto de su deseo. Aquí no debe existir duda alguna, ni titubeo ni medias tintas, pues eso sería fatal. Hay que ser fiel a la visión y seguir adelante. Esta visión es normal y tan necesaria como son los planos y los detalles de un edificio para poder construirlo. Hay que ser tan fiel a la visión como el contratista lo es a los planos y los detalles proporcionados por el arquitecto. Hay que eliminarlo todo, excepto la verdad. Todas las grandes almas son fieles a su visión,
Todo lo manifestado fue primero una visión, una idea plantada en el alma a la que se permitió germinar y crecer. Esas almas nunca permiten que el escepticismo de los demás les influya. Están dispuestas a sacrificarse por su visión. Le son fieles y creen en ella. Jesús fue fiel y rotundo respecto a su visión. Se ajustó a su plan, aunque aquellos que le rodeaban y querían se mostraron incrédulos y desleales. Se hizo según su fe y lo mismo nos ocurre a nosotros. Cuando el individuo empieza a dirigirse hacia la tierra prometida, debe renunciar y abandonar la tierra de la oscuridad. Debe dejar la oscuridad y empezar a caminar hacia la luz. Es imposible irse y quedarse al mismo tiempo. Lo viejo debe abandonarse y hay que abrazar lo nuevo. Tiene que olvidar las cosas que no desea recordar y mantener en la mente tan solo aquello que desea conservar. Una cosa es tan esencial como la otra. La visión, si uno desea colmarla, debe recordarse. Debe mantenerse en mente. La visión que se desea reproducir. Debe mantenerse en mente la visión que se desea reproducir. Ha de olvidarse o negarse a recordar aquello que no se quiere reproducir. Ha de olvidarse o negarse a recordar aquello que no se quiere reproducir. Toda idea, pensamiento, palabra o acto debe ser fiel a la visión a fin de poder manifestarla. Eso es la verdadera concentración, la concentración de devoción, la concentración de fuerza sobre lo esencial. Eso es amar el ideal. Un ideal solo puede expresarse a través del amor. El amor hace realidad el ideal. Si al principio se fracasa, hay que ser resuelto y continuar adelante. Ese es el ejercicio de la voluntad, el rito de autoconfianza, la expresión de la fe dirigiendo la fuerza hacia el ideal. Este ideal nunca podrá realizarse sin esta dirección consciente de fuerza, sin este ejercicio de voluntad. Resultaría fatal para el propio ideal si faltase la voluntad. Esta debe poseer la misma cualidad del ideal al que sirve. Si la voluntad no contiene el deseo de servir, la fuerza que la voluntad desea dirigir no podrá ser liberada del alma. La voluntad de ser servido hace girar la corriente vital en contra de uno mismo. La voluntad de servir mantiene el flujo de la corriente vital a través del ser que se mostrará radiante. Lo repito porque está en negrilla. La voluntad de ser servido hace girar la corriente vital en contra de uno mismo. La voluntad de servir mantiene el flujo de la corriente vital a través del ser que se mostrará radiante. Servir da un propósito a la visión, libera amor en la vida. ¿Cómo puede expresarse el amor a menos que fluya a través de quien expresa la vida? Si fluye a través de la conciencia, alcanzará todo el organismo, estimulará todas las células con el amor que se exprese. Entonces el amor se armoniza, el alma se vuelve radiante, la mente se ilumina, el pensamiento se torna agudo, brillante, vivo, preciso. La palabra se hace positiva, verdadera, constructiva, la carne se renueva, purifica y dinamiza, los asuntos se ajustan y todas las cosas adoptan su verdadera posición. El yo soy se expresa en el mí y el mí ya no puede seguir negando al yo soy. Si el cuerpo no obedece al espíritu, ¿cómo podrá expresarlo? La mente consciente debe buscar y querer al espíritu para poder aprender de su poder. De este modo, el individuo comprende que el espíritu es la satisfacción de la necesidad. No encontrará una expresión más elevada que cuando se permite colmar la necesidad de otros. El fluir hacia los demás es lo que abre el depósito del espíritu. El serviré es lo que abre el depósito ilimitado de Dios a todos y lo que hace que el alma se sienta realizada. El alma regresa a casa del Padre tan pronto como tiene voluntad de servir. El hijo pródigo que sirve se convierte en el hijo festejado. El bracero que se alimentaba de cáscaras y vainas pasa a convertirse en el príncipe de una casa real, la casa de todas sus propias posibilidades. Conoce el amor de Dios y comprende y toma posesión del regalo del Padre. Solo un hijo puede recibir dicho obsequio. Ningún sirviente, ningún jornalero puede entrar en la alegría de la herencia del hijo. El sirviente siempre busca conseguir algo. El hijo ya ha heredado todo lo que tiene el Padre. Cuando nos enteramos de que pertenecemos a la casa del Padre y que somos herederos de todo lo que Él tiene, empezamos a vivir tal y como el Padre quiere que lo hagamos. Ahora somos hijos de Dios. La conciencia del hijo provoca la satisfacción. La conciencia del sirviente provoca la carencia. El Padre colmará cada uno de los deseos de nuestro corazón en cuanto adoptemos el papel del hijo de pensamiento, palabra y obra. Descubriremos entonces que los hijos de Dios son libres. Al llegar a ese punto, el hombre que hablaba se levantó y diciendo que esperaba vernos cuando llegásemos a nuestro cuartel, el invierno se marchó.
A nuestro cuartel de invierno se marchó.